Algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes esta mañana, ya muchos de ustedes las saben y las conocen y probablemente las han oído antes. Pero creo que es importante para ir sentando el fundamento donde queremos llegar. Vamos a ver primero quién o qué es el Espíritu Santo. ¿Okay? Luego después de eso vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Okay? Y lo último que vamos a hablar va a ser acerca de lenguas. ¿Ok? Y estamos hablando de lenguas espirituales, de lenguas según en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. ¿Ok? Ese es el fundamento que vamos a poner esta semana para seguir hablando de la vida o el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Cuando en el Antiguo Testamento nosotros leemos y tenemos la tendencia nosotros de creer que cada vez que la Biblia menciona a Jehová en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Dios el Padre. Pero hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que no se está refiriendo a Dios el Padre, a veces se está refiriendo a Dios el Hijo y a veces se está refiriendo a Dios el Espíritu Santo. ¿Okay? Nosotros creemos que Dios existe eternamente en tres personas, que es un solo Dios, pero que existe eternamente en tres personas. No sé exactamente cómo lo dicen en español, pero en inglés es the Godhead. ¿Okay? Y entonces creemos eso, creemos que desde el primer versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, establece la Trinidad. No, hay personas que no creen en la Trinidad, pero están fuera de lo bíblico. Y ellos dicen, bueno, es que esa es una doctrina que fue fomentada por la Iglesia Católica. No, esa es una doctrina bíblica, porque en el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento se usaban dos palabras principales para referirse a Dios, Elohim y Adonai. Y Elohim literalmente se puede traducir dioses. ¿Okay? Pero la idea en Elohim es un plural en un singular. Por ejemplo, si decimos hay una familia que está aquí esta mañana, nosotros sabemos que es una sola familia, pero que es compuesta del Padre, de la Madre y de los hijos. Son, ¿verdad?, más de una persona, pero es una sola unidad. ¿Sí me entiende? Cuando hablamos de Dios y se usa la palabra Elohim, la indicación es que cuando el Dios que nosotros conocemos, que creó los cielos y la tierra, envolvió a más que uno, no más que un Dios, sino más que una persona. Y nos lo aclara en el Nuevo Testamento la Biblia, cuando dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, lo primero que queremos establecer es que Él es Dios. No es un Dios, Él es Dios. ¿Okay? Y vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Como le dije, algunos de ustedes ya conocen estos pasajes, pero quiero que los veamos. Ustedes saben, aquí en este punto de la Biblia, la iglesia está recién nacida, la iglesia está nueva, y sucede algo en la iglesia que deja en shock a la congregación. Y eso es que Dios, ¿ok? Ahí va, ¿ok? Que Dios mata dos personas en la congregación. ¿Ok? Dios los mata. No, eso es de poner temor en nuestro corazón. Y eso fue lo que la Biblia dice que cayó en la iglesia primitiva. Dice que cayó gran temor sobre la iglesia. Se nos olvida que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué es lo que pasó.
cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Nada de malo, ¿verdad? Pero dice aquí, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok, déjenme explicarles un poquito qué es lo que está pasando, nomás para que quedemos en el contexto. En la iglesia había un espíritu muy lindo de amor y de unidad que se soltó en la iglesia. A tal punto que en la iglesia había gente que tenía bienes y gente que no tenía bienes. Había gente que era pobre, gente que era rica, gente que estaba en medio, ¿verdad? Pero era tan grande el amor que los que tenían no podían ver sufrir a los que no tenían. Entonces vendían heredades, y tiene que entender que una heredad en ese sentido del pueblo judío era algo que habían heredado de sus padres y era de mucho valor emocional. Casi podríamos decir, era de más valor emocional que financiero, ¿okay? que material. Porque probablemente en estos casos el gran abuelo lo había pasado al abuelo, el abuelo al hijo, al padre, el padre al hijo. Era algo que tenía mucho valor, ¿verdad? En mi casa yo tengo un sofá que era de mi papá. Y cuando mi papá falleció, ese sofá lo iban a tirar. Y mi esposa intercedió por el sofá y me quedé con el sofá de mi padre. No tiene mucho valor material. Si lo pusiera en un garage sale, a lo mejor me dan $20 por ello. Pero para mí, cuando yo me siento en ese sofá, ahí se sentó mi padre. Y para mí tiene mucho valor. ¿Sí me entienden? Hay gente que no entiende esto. Pero a nosotros, hay algunos de nosotros que le ponemos mucho valor sentimental, ¿verdad? A estas cosas. Y ojalá que mis hijos valoricen lo mío. Y yo creo que sí, ¿verdad? Cuando mi esposa y yo ya no estemos, que mi hijo, ¿verdad? O mi hija se pongan algo de su papá o su mamá y le digan a sus niños, this belonged to your grandfather, ¿verdad? Y entonces tenía, para que estas personas estaban vendiendo estas heredades, es que había mucho amor en la iglesia. Y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ananías y Safira, este matrimonio, en la iglesia, quizás se sintieron redarguidos porque ellos no habían vendido la heredad. No tenían que venderla, era de ellos. ¿Okay? Los otros lo estaban haciendo espontáneamente porque ellos lo sentían. ¿Ok? Y entonces dijeron, mira, nos vamos a ver mal en la iglesia. Probablemente yo estoy, ¿verdad? Probablemente, imagínate, nos vamos a ver mal en la iglesia, que todos estén trayendo y vendiendo las heredades y nosotros no. ¿Qué van a pensar los hermanos de nosotros? Pues si había tanto amor en la iglesia, no iban a pensar nada, ¿verdad? Pero entre los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a venderla, pero no vamos a darlo todo. Pero vamos a hacer como que lo dimos todo. ¿Ok? Esto fue lo que pasó. Y entonces ellos venden la heredad, se quedan con parte del dinero y se lo traen a Pedro y le dicen, lo vendimos por tanto. Y están mintiendo, no lo vendieron por eso, lo vendieron por más. ¿Ok? Sí me entiende lo que está pasando, ¿verdad? Ok, eso es lo que dice, sustrajo del precio. ¿Ok? El verso 2, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Wow. Ok, gran revelación. ¿Le vamos a echar mentiras a Pedro? Le estaban echando mentiras al Espíritu Santo. All right. Careful. Okay. Reteniéndola, le dice Pedro, no se te quedaba a ti, o sea, era tuya, no la tenías que vender. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 nos dice que mintió ¿a quién? Al Espíritu Santo. En el verso 4 nos dice que le mintió ¿a quién? A Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ok?
So Él es divino. Now, aquí se nos deben de parar las antenas a nosotros y entender algo que vamos a ver ahorita un poquito con más detalle. Eso es que el Espíritu Santo sabe todo lo que hacemos. All right? ¿Hablaste mal del hermano en secreto? No era en secreto, el Espíritu Santo te oyó. ¿Ok? ¿Defraudaste a un hermano y crees que nadie lo supo? El Espíritu Santo lo supo. All right? All right. Now, debemos de tener cuidado, porque más adelante en esta historia, y no lo vamos a leer porque ya sacamos lo que queríamos sacar, que el Espíritu Santo es Dios, pero más adelante en esta historia, el hombre cae muerto. Okay. Now they're having church. Están teniendo el culto, ¿ok? Ya los hermanos acabaron de cantar sus himnos y ya acabaron, y de repente en el servicio, ¡pau!, cae Ananías por mentir al Espíritu Santo. We don't preach like that anymore. Ya no predicamos así en la iglesia. Predicamos un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, de todo. Él es todo eso, pero también es santo. Y a Dios no le gusta que jueguemos con Él o que le veamos la cara de tonto. Él es misericordioso y Él es paciente con nosotros, pero también Dios es un Dios con quien no se juega. Y en la iglesia nosotros hablamos del temor de Jehová y decimos, no es miedo, es respeto. I'm sorry, es miedo. Es las dos cosas, es respeto y es miedo. Porque si es un Dios que puede hacer esto, es sano que yo le tenga miedo. Yo amaba a mi padre y mi padre me amaba a mí, pero yo le tenía miedo a mi padre porque sabía que se podía quitar el cinto y darme pau pau. All right? Ok, ese no era el punto, pero ya lo establecimos. Ok, eso, ok. Pero el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Ok, now, iglesia, el Espíritu Santo está aquí. Ok, Él está aquí. Él llegó antes que nosotros. Él está aquí. Y al Espíritu Santo le importa solamente engrandecer a Jesús. Si nosotros engrandecemos a Jesús, Él nos bendice. Si en esta congregación se engrandece a Jesús, Él nos bendice. Pero el propósito del Espíritu Santo es engrandecer a Jesús. ¿Ok? Y Él está aquí. Ok, vaya conmigo al Salmo 95. Salmo 95. Qué lindo es Dios. Los versos 7 y 8. Está hablando el salmista de un evento que sucedió cuando Israel había salido de Egipto e iban caminando hacia la tierra prometida. Now, si conocen la historia de Israel, Dios batalló con este pueblo, con Israel, en el desierto. ¿Recuerdan la historia? Batalló con ellos. Se sube Moisés al monte Sinaí. Él está arriba del monte y el pueblo de Israel, que acaban de ver unos pocos días antes a Dios abrir el mar y vio a Dios ahogar al ejército egipcio en el mar, están ahora unos días solamente después al pie del monte Sinaí. Moisés está arriba y abajo el pueblo de Israel hacen un becerro de oro y lo comienzan a adorar y le dicen, este es el Dios que te sacó de Egipto. Now, how dumb can you get and still breathe? ¿Verdad?
Este pueblo provocó a Dios a ira, lo provocó a Dios a ira, y si no hubiera sido por Moisés, Dios acaba con ellos. En el Salmo 95, el verso 7 y 8, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿A quién tentaron? A Dios, ¿verdad? Now, vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, ¿ok? Donde otra vez Hebreos menciona esta tentación que Israel hizo contra Dios en el desierto. Y en el verso, vamos a leer del verso 7 hasta el verso 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Se está refiriendo a lo mismo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y luego sigue hablando, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Now, ¿quién dice aquí que dice esto el verso 7? El Espíritu Santo. Pero en el Salmo 95 leemos que tentaron a Dios. Pero el Espíritu Santo aquí en Hebreos dice, me tentaron a mí. El Espíritu Santo otra vez es Dios. ¿Ok? Amén. Ok. Le voy a dar citas y le voy a decir de lo que están hablando, ¿ok? Dios tiene atributos que solamente le corresponden a Él, que nadie más los tiene. ¿Ok? Uno de ellos, déjenme decirle estos tres primero, porque hay cristianos que están tan errados, o tan equivocados, o tan ignorantes, déjenme usar esa palabra, ¿ok? Tan ignorantes. Y ignorante no quiere decir que son tontos, ¿ok? Ignorante simplemente quiere decir que no lo saben. ¿Okay? Yo estoy ignorante acerca de ciertas cosas de Dios. Él me está enseñando todavía. ¿Okay? ¿Me entiende? ¿Okay? Pero hay gente que están ignorantes y le atribuyen cosas a Satanás que le corresponden solo a Dios. Tres de ellas es su omnipresencia, que Dios está en todo lugar, su omnisciencia, que Dios sabe todas las cosas, y omnipotencia, que Dios tiene todo poder. Y hay gente que cree que Satanás puede estar en todo lugar. No, Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Él es un ser creado. Él no está en todo lugar, Satanás. No, tiene muchos demonios, ¿verdad? Que están en muchos lugares, pero Él no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. Y el único que es omnisciente, que sabe todas las cosas, es Dios. ¿Ok? Entonces, y también su omnipotencia. Hay gente que dice que no, que Satanás tiene poder. Satanás solo tiene el poder que Dios lo deja tener. Me gustó la descripción que dijo una vez un hermano. Dijo, Satanás es un perro amarrado. Solo llega hasta donde la cadena que Dios le puso lo deja llegar. Okay. Él no es omnipotente. Omnipotente es Jesús. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? So, no le atribuyamos a Satanás cosas que solamente le pertenecen a Dios. ¿Está conmigo? Okay. So, no le tengas miedo a un brujo. Ponte bien con Dios y repréndelo en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Ok? No, que me van a embrujar. No. A un cristiano que anda bien con Dios, no lo puedes embrujar. Una vez un hermano estaba entrevistando a una joven que era bruja. Y la había salvado el Señor en esa reunión.
Y dijo, mira, a nosotros los brujos nos dicen que tengamos mucho cuidado cuando tratamos con cristianos. Porque si andan bien con Dios y nosotros les hacemos una brujería, la brujería cae sobre nosotros. All right? So, y hay gente que dice, no, es que encontré una gallina muerta, me quieren embrujar. Sorry, aquí no. ¿Ok? All right? ¿Ok? Pero eso no era otra vez, me desvié. Déjeme regresar otra vez. Ok, Dios es omnipresente, Salmo 139, versos 7 al 12. ¿Ok? Dios es omnipresente, Salmo 139, versos 7 al 12. Dios es omnisciente, Primera de Corintios 2, 10 al 12. Omnisciente, Primera de Corintios 2, del 10 al 12. Dios es omnipotente, Lucas capítulo 1, versos 35 al 37. Lucas capítulo 1, versos 35 al 37. ¿Ok? Usted puede buscar esas citas, las puede estudiar y puede ver que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Mande? Salmo 139, de los versos 7 al 12, y luego omnisciente, Primera de Corintios 2, los versos 10 al 17. ¿Ok? All right? Ok, estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente, porque Él es Dios. ¿Ok? ¿Va conmigo todavía? Porque es de quién estamos hablando. Aquí no estamos hablando del Padre, ni estamos hablando del Hijo. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Okay. Él es nuestro enfoque esta mañana, ¿sí? Okay. También el Espíritu Santo es eterno. Y es Hebreos 9:14. Él es eterno. ¿Okay? También se le ascribe al Espíritu Santo la creación. Sabemos que se le ascribe al Padre y se le ascribe al Hijo, pero también se le ascribe al Espíritu Santo. Génesis 1:2, Job capítulo 26, verso 13, y el Salmo 104, verso 30. ¿Ok? All right? Ok. So, también, aparte de esto, y le voy a decir nomás, le voy a dar así la lista de lo que la Biblia también nos dice del Espíritu Santo. Nos dice que Él es un maestro. ¿Okay? Lucas 12:12. Nos dice que Él es un testigo. Hechos 5:32. Nos dice que el Espíritu Santo juzga lo que es bueno y lo que es malo. Eso es un juez. ¿Okay? Hechos 15:28. También el Espíritu Santo guía a los creyentes. ¿Ok? Él guía a los creyentes. Hechos 16:6. Y este pasaje es tan importante para nosotros porque el apóstol Pablo era un hombre lleno de Dios. Tremendo hombre de Dios. Pero mire cómo a veces nosotros hacemos planes que parecen ser buenos, pero el Espíritu Santo nos dice no. Pablo quería ir a predicar a un lugar y dijo, vamos a ir a tal lugar a predicar, y el Espíritu Santo le dijo no. Dijo, ok, si no me deja ir el Espíritu Santo aquí, voy a ir acá. Dijo, ok, voy a ir acá a predicar, y el Espíritu Santo le dijo no. Y entonces se quedó esperando. Y el Espíritu Santo esa noche le dio una visión de un hombre macedonio que lo estaba llamando y le decía, ven, ayúdanos. Y él entendió que el Espíritu Santo quería que él fuera a Macedonia. Tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu Santo cuando queremos hacer algo. Si queremos hacer algo y sentimos eso en nuestro corazón que nos dice, hey, no, hey, back up.
No te metas a la fuerza. Espera. Okay. Espera. Y eso es algo tan importante para nosotros, que el Espíritu Santo sabe todo. Él es omnisciente, ¿te acuerdas? Él es omnisciente. Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. Y si lo dejamos, Él nos impide meternos en problemas para que podamos nosotros movernos en bendición. ¿Ok? Y esto es importante que ustedes les digan a sus hijos, los que tienen hijos que están jóvenes, porque hay veces que hijos se encandilan con, vamos a decir, una muchacha, vamos a hacer el ejemplo de una muchacha, se encandila con un joven que en la iglesia parece que es un ángel que acaba de bajar del cielo. A mí llora con la alabanza y levantó y hasta habla en lenguas, y está guapo y está alto y tiene dinero y trae una troca que brilla en lo oscuro y trae todo y los padres dicen, ay, qué joven tan espiritual, qué joven tan de Dios. Y le dice, y la muchacha está, ay, mamá, me llamó, vamos a ser Gustavo, ¿ok? Me llamó Gustavo y me dijo que esto y el otro. Escucha la voz del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice, no insistas. Enséñenle eso a sus hijos. Hijo, ¿ya oraste? Ay, sí, ya oré y le di gracias a Dios. No, ya oraste y le preguntaste, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Pero es que no queremos oír el no. Pero gracias a Dios que Pablo escuchó la voz del Espíritu Santo, y ojalá que nosotros aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Ok? También el Espíritu Santo es quien da dones espirituales a la iglesia. ¿Ok? Es el Espíritu Santo quien los da, y eso está en Hebreos capítulo 2 y verso 4. ¿Ok? Si se le pasó un punto de la lista, no se preocupe, por una ofrenda de $20 yo se las doy. ¿Okay? No se crea, ¿ok? Nomás me pregunte después del servicio, yo se las doy. No me duele compartir mis notas con usted. ¿Ok? All right, so ya establecimos todo eso del Espíritu Santo. ¿Él es quién? Dios. Él es Dios y tiene todos los atributos de Dios. ¿Ok? Now vamos a hablar entonces acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Now ya sabemos nosotros del bautismo en agua, o debemos de saber, ¿verdad? Toda persona después de que rinde su corazón a Jesucristo debe de ir a las aguas bautismales. Pero hay otro bautismo que la iglesia también enfatiza y le pone la misma importancia, creo yo, que es opinión mía, que le pone el bautismo en agua. ¿Ok? Creo yo. All right. Desgraciadamente, muchos cristianos es algo que no buscamos. Ya llegamos a ser salvos, ya soy salvo, yo voy para el cielo. No, pero Dios te dio otro bautismo accesible a ti, que es un don, es un regalo. ¿Ok? Y Dios no da regalos nomás emocionalmente como nosotros damos. ¿Ok? Dios da regalos útiles y que sabe que necesitamos. ¿Ok? All right? Ok. Mateo capítulo 3, vaya conmigo ahí. ¿Ok? Mateo 3, ya saben, Juan el Pentecostal, porque era bautista primero, pero luego Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y fue pentecostal. Okay. No, de veras, Dios bautizó a Juan el Bautista en el vientre de su madre, ¿se acuerdan? Con el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? María fue, saludó a Elizabeth, a Elisheba, y el niño brincó en el vientre. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Qué bonito, ¿verdad? Ok, Juan está bautizando y mire lo que dice en el verso 11. Mateo 3. Yo la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todos digan fuego. ¿Qué tanto necesitan fuego? Amén. Tenemos el fuego de Dios, ¿verdad? Ok, now vaya a Juan capítulo 7. Perdón. Juan capítulo 7. All right. Versos 37 al 39. Jesús está en la fiesta de tabernáculos en estos días. ¿Saben? El último día de la fiesta de tabernáculos, cuando esto sucedió. Y eso es Juan 7 y verso 37. ¿Ok? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ok? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo que iban a recibir? Les dijo ahí en Juan capítulo 7, ¿sí? Lo acabamos de leer. Les dijo también en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. También ahí Jesús menciona el Espíritu Santo, ¿ok? Porque Juan, dice el verso 5, ciertamente bautizó con agua. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 3? ¿Ok? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, ahí está prometido por Juan el Bautista, que le dije que después vino a ser Pentecostés. ¿Ok? Estoy jugando con ustedes, ¿ok? Ok, Juan el Bautista, vamos a dejarlo así, Juan el Bautista. Y luego también Jesús lo prometió, el bautismo del Espíritu Santo. Debe de ser muy importante para que lo hayan mencionado. El bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Now, fiesta de tabernáculos, interesante fiesta. Les dije que era la fiesta de gran gozo, ¿verdad? Que está celebrando ahorita. Cada día de esta fiesta, en los tiempos bíblicos, uno de los sacerdotes tomaba como un cántaro de plata, como un pitcher, ¿verdad? De plata, y tenía una cadena larga de plata también, y descendía él al estanque de Siloé. Now, el estanque de Siloé es muy interesante, este estanque. Ojalá que cuando estemos en Israel tengamos tiempo de verlo. El estanque de Siloé es alimentado por un manantial que se llama el manantial de Gijón. Es un estanque de agua viva, porque el manantial está brotando y le da agua al estanque de Siloé. Es un estanque de agua viva. ¿Ok? Esto es importante en otros sentidos que ahorita no tengo tiempo para explicárselos. Pero bajaba el sacerdote desde el templo hasta el estanque de Siloé y una multitud con él, con ramas de árboles, porque durante la fiesta de tabernáculos los judíos salían de sus casas y construían unos tabernáculos pequeños y vivían ahí en los tabernáculos por 7 días. ¿Okay? Ahí dormían, ahí comían. Y hasta el día de hoy, si usted va para Israel,
usted va a ver tabernáculos que han construido las familias y salen y cenan ahí. Y la idea era que los hijos iban a preguntar, papá, ¿por qué todo el año dormimos en nuestra cama, en nuestra casa, y ahora nos sacas a vivir, a dormir aquí en un tabernáculo? Y les contaba la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y ellos anduvieron peregrinando por el desierto 40 años, habitando en tabernáculos. ¿Okay? So tomaban de esas ramas porque hacían un techito y le ponían ramas arriba, y entonces venía esta multitud siguiendo al sacerdote con ramas, cantando, danzando, celebrando con mucho gozo, y él descendía al estanque de Siloé con la cadena, bajaba este cantarito, lo llenaba de agua y se lo llevaba para atrás, la multitud siguiéndolo, cantando y alabando a Dios. Dicen que era muy bonito, que era algo muy bonito. ¿Ok? Y hasta el día de hoy, en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, se reúne gente de todas las naciones, y en Jerusalén hay un gran desfile de todas las naciones, donde cristianos, muchos cristianos, ¿verdad?, viajan a Jerusalén para celebrar la fiesta de tabernáculos. ¿Sabe usted que la fiesta de tabernáculos va a ser celebrada en el milenio? Zacarías nos dice que la fiesta de tabernáculos va a ser celebrada cuando Cristo esté reinando aquí. Muy bonita fiesta. Y hay un gran desfile en Israel que se va a llevar a cabo ya en estos días, porque la fiesta de tabernáculos me parece que comenzó el martes, me parece, no estoy seguro, pero parece que el martes, o ya se está llegando cuando van a tener este gran desfile, y marchan de todas las naciones del mundo alabando a Dios con banderines, con panderos, con guitarras, con instrumentos, danzando en las calles y celebrando hasta que llegan al muro de los lamentos, ¿okay?, al muro occidental. Muy bonito. Ok, pero entonces cada día bajaba el sacerdote, la multitud con él, y subía y tomaba el agua y la derramaba en el pie del altar. ¿Okay? El altar era grandísimo, con el tamaño de este templo, y en la esquina lo derramaba, y el sacerdote entonces, el sumo sacerdote, hacía una oración, ¿okay?, y pidiéndole a Dios que mandara lluvia, que el próximo año mandara lluvia, porque hay lluvia, hay cosecha. ¿Okay? Y entonces pedían la bendición de Dios, pero los rabinos sabían que había una conexión espiritual. Y sabían que no envolvía solamente el agua física, sino el agua del Espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría agua que no volverías a tener sed jamás, sino que sería en ti una fuente que salta para vida eterna? ¿Se acuerdan? Y los rabinos ellos sabían que había una conexión espiritual que se estaba refiriendo a un derramamiento del Espíritu Santo. Y es en esa fiesta donde Jesús está, y cuando el sacerdote está derramando el agua y haciendo la oración por lluvia, Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. y entonces, ¿ven la conexión? Hasta el día de hoy, dicen que hay judíos en Morocco, en el país de Morocco, que cuando celebran la fiesta de tabernáculos se derraman agua el uno sobre el otro en la cabeza. Dice que anda un rabino derramando agua en las cabezas, y andan ellos danzando y gozándose. Ok, vemos aquí la sombra, ¿verdad?, de todo esto. ¿Va conmigo todavía? Ok, el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, ¿se acuerdan quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, es conveniente para ustedes que yo me vaya? Porque si yo me voy a rogar al Padre. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote cuando derramaba el agua? Rogaba a Dios que mandara ¿qué? Lluvia. Y Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre que mande el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? El Padre contestó el ruego de Jesús, la oración de Jesús, y derramó el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Va conmigo en todo esto todavía? Ok, el bautismo del Espíritu Santo.
¿ok? Y la conexión con la fiesta de tabernáculos. ¿Ok? ¿Ha conmigo todavía? Ok. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que proféticamente se conectan con esto y están en Isaías capítulo 12, verso 3, porque con gozo sacarás agua de la fuente de salvación. Isaías 44, 3, eso era Isaías 12, 3, Isaías 44, 3, dice que Dios derramará agua sobre la tierra sedienta y abrirá torrentes en el desierto y derramará de su espíritu sobre tus descendientes, le dice Israel, y mi bendición será sobre tu descendencia. Es Isaías 44, 3. Pero este verso me gusta mucho y quiero que lo veamos, el Salmo 42. Algunos de ustedes ya lo conocen de memoria, pero me gusta mucho este salmo. Y el verso 1 dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué tantos pueden decir amén a eso? De decirle a Dios, yo tengo sed de ti, Señor. Yo tengo sed del Dios vivo. ¿Ok? So, el derramamiento del día de Pentecostés. Vamos a empezar a cerrar este punto. La semana que entra llegamos a lenguas y vamos a hablar acerca de lenguas. ¿Ok? I love speaking in tongues. Me encanta el orar y hablar en lenguas. ¿Ok? Ya leímos de Hechos capítulo 1, pero en Hechos capítulo 2, ¿saben qué? Vamos a dejarlo aquí. Es un buen lugar donde parar, porque nos vamos a envolver en los puntos que vienen. ¿Ok? So ya aprendimos esta mañana que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es eterno, Él es creador. Todas estas cosas que le atribuimos al Padre son del Espíritu Santo también. ¿Ok? No me acuerdo quién estaba escuchando esta semana, que estaba predicando. No me acuerdo quién era. Pero él estaba sacando a punto a luz. David Jeremiah. Estaba escuchando a David Jeremiah. Y ver a un bautista llorar es como encontrarle dientes a una caína. Los bautistas no se emocionan mucho. El pastor Jeremiah comenzó a llorar. Y yo comencé a llorar con él. Porque él estaba diciendo que qué tan lindo es el Dios que tenemos, que se hace accesible a nosotros, que podemos acercarnos a Él y tocarlo. Y más en los tiempos de nuestra más profunda necesidad. El Espíritu Santo quiere tener una relación íntima y cercana con el cuerpo de Cristo. Esta mañana también venía escuchando rumbo a la iglesia Pastor Robert Jeffress, y él relató un testimonio que dijo que estaba hablando de experiencias que tenemos en la vida que después quisiéramos poder cambiar y no podemos cambiarlas. Regrets, eso es lo que él estaba hablando, regrets. Y él estaba diciendo que cuando él estaba pastoreando una iglesia, en un lugar le ofrecieron una posición en otro lugar mucho mejor, de mejor salario y mejor posición y todo. Y él estaba indeciso si tomar esa posición o quedarse donde estaba. Y dice que una noche vio que había una luz prendida
en el cuarto de su hija, la mayor, que tenía solo 9 años. Dice que cuando entró se dio cuenta que era la luz del closet que estaba prendida, y cuando fue a apagar la luz del closet encontró como un cartelón en la pared del closet donde tenía diferentes fotos de ella, de etapas de su vida. Dice que tenía una foto ahí del día que ella nació, y dice él que cuando miró la foto se acordó. Dijo, todo me vino para atrás, el día que ella nació, a qué hora y todo. Dijo, y luego estaba otra foto a tal edad y otra foto a tal edad, y estaba subida ahí. Dice, y me entró una tristeza muy profunda, porque dije, por andar tan ocupado con el ministerio, he perdido estas experiencias con mi hija. Y entonces se entendió y dijo, si me voy y tomo este trabajo, voy a lamentar en los años que vienen que no la aprecié ni la valoricé a ella cuando estaba creciendo y no pasé tiempo con ella que debía de haber pasado. Y estaba él diciendo, ¿verdad?, cómo hay cosas en nuestra vida que lamentamos, errores que cometemos y que quisiéramos regresar para atrás y corregir, pero no podemos. Pero estaba hablando él cómo Dios es un Dios de perdón y de misericordia, y que debemos de aprender de los errores del pasado para no seguirlos cometiendo en el futuro. En la iglesia, lamentablemente, la relación que yo más descuido es con el Espíritu Santo. Se me olvida saludarlo en la mañana. Se me olvida decirle que tanto lo necesito a cada momento. Hago decisiones sin siquiera preguntarle a Él si es la voluntad de Dios o no. Y me he robado de tantas experiencias hermosas que podría haber tenido con Él, que las perdí por mi descuido. Y la razón por la cual digo que experiencias hermosas es por las que Él me ha dado cuando sí lo he tomado en cuenta. Cuando Él viene y me visita, acaricia mi vida. A veces me hace llorar, a veces me hace cantar, pero los momentos más dulces que he pasado yo en esta iglesia han sido con Él. En mi vida han sido con Él. Y descuidamos esta relación con el Espíritu de Dios. Pero que sea la voluntad de Dios, y sí es la voluntad de Dios, y que quieramos nosotros detenernos hoy y decir, Señor, tú tienes derecho de interrumpir mi día a cualquier hora que tú quieras. Tú tienes derecho de impedirme lo que tú quieras impedirme. Tú eres el que manda. Y yo necesito oír tu voz. Perdóname por haberte descuidado, porque parece que te busco solo cuando te necesito. Ayúdame a cultivar esa relación contigo tan hermosa que hemos tenido en el pasado que yo he descuidado. Este Dios todopoderoso nos ha dado su Espíritu. Y la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia también nos dice que si buscamos vamos a encontrar, que si tocamos se nos va a abrir, que si pedimos se nos va a dar. Y luego el Señor sigue hablando y dice, si acaso tu hijo te pide, estoy tratando de recordar, te pide un pez, le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, le vas a dar un escorpión. Si te pide, ¿se acuerdan? Jesús está hablando y luego dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, mucho más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pide. Eso me dice a mí que en el corazón del Padre está tan cerca darnos su Hijo para nuestra salvación como el Espíritu Santo para nuestra guianza. Y nosotros lo descuidamos.
Y eso es trágico. No es correcto.